Shalom a todos. En el vídeo de hoy vamos a continuar aprendiendo sobre los sefaradim del Imperio Otomano y vamos a conversar hoy acerca de las costumbres relacionadas cuando alguien fallecía, los rituales que se hacían, cómo se observaba el luto, entre otras características. Y vamos a realmente aprender sobre precisamente como regla general se sabía o se explicaba que precisamente la procesión funeraria, normalmente los que participaban en este tipo de procesiones donde acompañaban precisamente al fallecido a su descanso en el cementerio, normalmente eran los hombres. Las mujeres normalmente no asistían a esta procesión, sino que visitaban el cementerio un mes después de que había concluido el funeral. En cuanto a los niños, los hijos de, por ejemplo, si el padre fallecía, normalmente el niño no iba al cementerio, no se acostumbra a llevar a los niños al cementerio. En cuanto a esto, hay toda una explicación por los cabalistas de que precisamente no es recomendable. Y normalmente así es como se observaba también en las comunidades sefardíes en esta época, en el Imperio Otomano. Ahora, todas estas leyes, por supuesto, y los rituales de cómo se observaban los funerales o los días de duelo, de luto, precisamente son observados siguiendo las instrucciones del Shulchan Aruch, el código de la ley, donde precisamente las personas, normalmente cuando alguien fallece, están los primeros 7 días, Shiva, donde la persona normalmente se sienta en el suelo, quizás en una especie de almohadones en el suelo o quizás en el mismo suelo duro, pero normalmente se acostumbra así. Para los sefaradim de Turquía llamaban estos días 7, porque 7 días y 7 es una palabra española, y al hablar ellos ladino precisamente llamaban estos días de duelo como 7. También cuando precisamente alguien fallecía, otras personas, no los miembros de la casa, sino que otros se encargaban de preparar los alimentos y preparar comida también para los que venían a dar el pésame, y para si alguien quería comer, quizás alimentar a los niños o a alguna mujer, etc. También normalmente otras personas se encargaban de preparar las comidas y darle comida a los que necesitasen. Aunque normalmente en estos días, cuando alguien fallece, nadie quiere comer, todo el mundo está de duelo, realmente abatido. También, precisamente, si alguien quería venir a dar el pésame a la familia y llegaba o pensaba visitar en una hora que es la hora normalmente, dígase, de almuerzo o de cena, etc., normalmente esta persona enviaba alimentos a la casa de la persona por adelantado, y de esta manera precisamente se ahorraba quizás darle más preocupaciones y más problemas de tener que preparar alimentos, etcétera, teniendo presente la situación de lo que había acontecido, un funeral, y así precisamente también quizás ayudaba para cualquier necesidad que hubiese, etcétera. Ahora, normalmente en el Shabbat, cuando llegaba el sábado, normalmente está prohibido mostrar cualquier signo quizás de este tipo de duelos, etcétera, etcétera. Pero en la sinagoga había una sección que se dedicaba precisamente para estas familias que estaban atravesando por esta situación difícil de la pérdida de un familiar, y se destinaba una sección de la sinagoga donde allí se sentaban aquellos que habían perdido familiares, y luego de que acababan precisamente el servicio en la sinagoga, las personas, los demás miembros, los otros Yehudim, venían y se acercaban y le daban el pésame a los familiares, los acompañaban de la sinagoga hasta la casa, leían salmos juntos con ellos, y luego cada cual se marchaba a su casa para continuar con la observancia del Shabbat. También, precisamente a este respecto, menciona el libro, menciona el rabino, que precisamente en cuanto las creencias y las costumbres de los sefaradim, de cómo se daban estas tradiciones, estaban muy marcadas por las creencias cabalísticas y por las instrucciones precisamente del código de la ley, Shulchan Aruch, y la costumbre, por supuesto, de recitar el Kaddish. Y menciona a este respecto el rabino de que
Por supuesto, el Kadish se recitaba completamente casi por todo un año hasta la semana previa al aniversario del fallecimiento de la persona. O sea, la semana anterior a que cayese en la fecha en que murió el ser querido, pues hasta ahí se recitaba el Kadish, donde precisamente la costumbre era de que en la sinagoga esa semana el familiar acostumbraba a comprar la lectura de la Haftará, se ha llamado la lectura de la Haftará, y precisamente menciona el artículo, menciona el libro, que precisamente así también se hacía quizás en los próximos aniversarios de la muerte de la persona. Ahora, cuando llegaba precisamente la fecha del aniversario de la muerte del familiar, normalmente otra vez se recita el Kadish en la fecha Shabbat. Si caía en Shabbat, se recitaba Kadish igual. Y aunque entre los Ashkenazim esta costumbre del aniversario de la muerte de un familiar se conoce como Yortzeit, para los Sefaradim hablantes del ladino se conoce esta tradición como Meldado, que normalmente también se le conoce como sesión de estudio o de lectura, pero este Meldado es el aniversario de la muerte del fallecimiento de la persona. ¿Por qué se le llama así? Hace referencia quizás a lectura o estudio, porque en esa fecha de la muerte de la persona normalmente los familiares se reunían precisamente en la casa, dígase, de los hijos de la persona que murió o de otro familiar, los hombres en un cuarto separado y las mujeres en otro cuarto separado, y normalmente los hombres comenzaban a leer una especie quizás leían salmos, leían fragmentos de la Mishnah en honor a la memoria de esta persona fallecida. También se recitaba Kadish, allí había otros miembros de la congregación presentes, y también estaba el rabino de la comunidad que también se preparaba y daba una pequeña discurso, shiur, y también luego de esto las otras mujeres venían y le servían comida precisamente a los invitados que estaban allí, y también preparaban una especie de alimentos, bizcochos, y también traían algunas que otras comidas para precisamente probar algo. También podían beber, dígase, whisky o vino, entre otras cosas. Y al final se servía café turco y precisamente se iba pasando alrededor para que todo el mundo fuese probando los diferentes aperitivos que iban preparando. También preparaban muchísimos alimentos, y en especial para las personas pobres, se daba a los pobres comida en memoria o en honor a la persona que falleció. Y realmente era todo un día muy especial de recordación del familiar, pero también de hacer muchas cosas en su memoria. Como ya mencioné, dígase, leer extracto de la Mishnah, Torah, salmos, repartir comida a los pobres en honor de la persona, etcétera, etcétera. Y hay muchos escritos que quedaron realmente sobre este aspecto de diferentes rabinos y personalidades que en su momento dejaron por escrito diferentes artículos de cómo se celebraban estas ocasiones, donde incluso era un momento en que todos se congregaban allí y lo que se hablaba era judeo-español, y era una manera también de mantener el idioma, la cultura que los sefaradim habían heredado de España. Y precisamente el rabino también concluía al final con una serie de historias, quizás se hablaba de la memoria de la persona. Y realmente era una especie de unión que fortalecía los lazos de la familia, los lazos de la comunidad. Y en algunas comunidades que quizás eran pequeñitas, en pequeños pueblos, donde en pequeño pueblo, pequeña comunidad judía, casi todo el mundo era familia. Dígase por sangre o dígase por matrimonios, de que alguien se casaba, era la unión entre dos familias. Y normalmente por toda la semana, cuenta el rabino en el libro, de que en toda la semana, en estas pequeñas comunidades donde todos estaban relacionados o estaban emparentados unos con otros, ocurrían diferentes actividades durante la semana. Dígase nacimiento de un bebé, dígase Brit Milá, dígase Bar Mitzvah, dígase la celebración de compromisos, bodas, o dígase Meldado, funerales o el aniversario de la muerte de una persona. Y eran toda una serie de actividades y realmente de
hechos que marcaban una comunidad, en este caso la comunidad sefardí, por diferentes ciudades y regiones de Turquía en el Imperio Otomano, y todo este tipo de prácticas de unidad en la congregación, de solidaridad para con su prójimo, para con su hermano, realmente fortalecía los lazos tanto religiosos como tradicionales, como familiares, y toda una cultura que compartían, dígase, como ya mencioné, religiosa, o una cultura heredada a través de España, la cultura de, en este caso, judeo-española. Y Bezrat Hashem, en otros videos vamos a hablar un poco acerca de cómo se observaban los festivales, cómo se observaba el Shabbat, las grandes celebraciones solemnes del pueblo de Israel y las diferentes fiestas, dígase Rosh Hashanah, etc. Bezrat Hashem, de ello vamos a hablar en el próximo video. Hay muchísimos temas que seguir conversando y compartiendo sobre estos sefaradim del Imperio Otomano. Hasta aquí el video de hoy, espero que haya sido interesante para todos. Bezrat Hashem, nos veremos en un próximo encuentro. Shalom para todos.